Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte. Si llegara el momento en que nuestra iglesia tuviera la necesidad de buscar pastor, ¿qué haría la iglesia? Porque casi todas las iglesias llega un momento, ¿no? Bien sea porque el pastor se fue, renunció, bien sea porque el pastor salió por otros motivos, bien sea porque se murió, bueno, tantas cosas que hay. ¿Qué haríamos si tenemos que hacer eso? Bueno, la palabra de Dios no nos ha dejado sin orientación sobre lo que la iglesia debe hacer. Y el apóstol Pablo instruye a Timoteo sobre las condiciones morales y espirituales de ese oficio de pastor. Por eso hoy los invito a abrir entonces en su Biblia la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, que trataremos hoy del versículo 1 en adelante. Bien, dice así el primer versículo del capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vamos a dejar ahí. Lo que está diciendo aquí en esta carta el apóstol, que da instrucciones a Timoteo, que era otro pastor y algunos dicen que era un hombre joven, es que quizás haya alguien que anhela ser pastor en la iglesia. Alguien que anhela ser obispo, dice aquí, específicamente. Si alguno anhela obispado. Esa palabra obispado viene de obispo y viene del griego episcopé, que a su vez traduce también visita, supervisión o vigilancia. Es decir, todo esto tiene que ver con este oficio, el oficio de visitar, de supervisar y de vigilar. Eso dice en el idioma griego. El obispo entonces es alguien que tiene el oficio de supervisar la iglesia, porque ese es el sentido de la palabra original. Tiene ese trabajo, supervisar la iglesia. Y si alguien entonces anhela el obispado o la supervisión de la iglesia, tiene un buen deseo. Eso es bueno, eso está bien. Es un oficio inclusive que las empresas tienen. Muchas empresas tienen una cosa o un oficio que se llama supervisor, porque necesitan una persona encargada de vigilar que los empleados estén haciendo bien su trabajo. Necesitan de alguien que esté vigilando los problemas, el desarrollo de la empresa. Entonces hablan de supervisión y de un supervisor. Y eso es lo que traduce la palabra obispo realmente en el griego. En el caso de la iglesia, pues es un supervisor espiritual, eso es un obispo, un supervisor espiritual, que está vigilante y atento sobre las almas de las personas, velando porque cumplan la tarea que Dios les ha encomendado. Es un anhelo que todo hombre de Dios debe tener. Y ese anhelo, pues, es más que un simple deseo pasajero. Porque a veces los jóvenes se emocionan y no, qué lindo ser pastor, es bueno ser pastor, qué hermoso, pero es un deseo pasajero. Aquí dice que tiene que ser un anhelo vehemente, un anhelo real de servir a Dios. Ahora,
La supervisión de la iglesia entonces es una aspiración buena, pero se debe tener en cuenta que es un oficio que tiene grandes desafíos, porque el pastorado trae consigo experiencias duras. Por ejemplo, un pastor puede experimentar un sentido de soledad. Hay pastores que a veces se sienten solos. Puede eventualmente traer privaciones económicas. El que esté anhelando ser un pastor porque piensa que es toda plata, pues sí, hay algunas iglesias donde son archimillonarios, pero la mayoría de las iglesias no son iglesias ricas. Algunos pastores sufren desengaños, traiciones y muchas cosas en este trabajo. Me acuerdo que cuando llegué al seminario a estudiar, a aspirar a estudiar en el seminario, me entrevistó un decano del seminario y me dijo: ¿y usted por qué quiere estudiar? Entonces yo le dije: pues porque quiero ser pastor. Y me dijo: bueno, usted tiene que entender que su deseo puede ser bueno, pero para ser pastor hay que haber sido probado en la rudeza de la existencia, me dijo. Es alguien que ha sido probado en las cosas duras de la vida. Entonces yo me quedé mirándolo, pues yo tenía bastante joven y yo le dije: no, pues yo no sé, pues yo he tenido algunos problemas graves en la familia, pero así como usted lo pone de la rudeza de la existencia, pues yo no sé si yo reúne esas condiciones. Entonces, es muy bueno que alguien quiera ser pastor, que anhele ser un supervisor espiritual de las almas, pero la iglesia debe vigilar porque el aspirante tenga algunas características en su persona, en su manera de ser. Si está aspirando a ser un supervisor espiritual para la iglesia. Y entonces aquí se empieza a hablar a partir del versículo 2 de cuáles son esas características sobre las cuales la iglesia tiene que estar atenta. La primera, dice que es necesario que el que anhela este oficio, es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Y qué quiere decir la palabra irreprensible? Es necesario que la persona sea irreprochable. Ojalá que no haya nada de qué acusarlo. Debe ser un hombre al que no se le puede acusar injustamente, y cualquier acusación que se haga contra él es una calumnia, porque no se puede probar nada. Ojalá sea una persona así. Si un supervisor es acusado de mentiroso o de ladrón, antes de creerlo debemos pedir dónde están las pruebas. Y si hay pruebas, pues entonces ya está descalificado, según lo que está diciendo aquí. Luego sigue diciendo: es necesario que una de las características que tenga es que sea irreprensible. Y luego dice: marido de una sola mujer. ¿Cuál es el significado de esas palabras? ¿Qué es lo que quiere decir allí? ¿Está diciendo aquí que debe permanecer casado de por vida, aun si se muere su esposa o su esposo? No está diciendo eso. Pablo dice que si uno de los cónyuges se muere, el otro está libre para casarse. Está diciendo ese versículo que si su mujer es infiel, él o ella debe quedarse casado de por vida y que no puede volver a casarse. No está diciendo eso. El Señor dijo que una de las causales del divorcio, o sea, uno de los motivos para el divorcio, es la infidelidad conyugal, es el adulterio.
Entonces, si hay un matrimonio que tiene ese problema y cometen adulterio, que es uno de los motivos que el Señor dijo que era válido, entonces si el matrimonio se acaba o se disuelve por ello, la parte que nada tuvo que ver en ese pecado es libre. Por otra parte, en el caso de que uno de los dos no quiera continuar casado, se concede el permiso para dejar que el incrédulo, si quiere abandonar el hogar, lo haga. Eso sería mejor que vivir en una guerra permanente. Eso está en 1 Corintios 7:12, vamos a mirarlo. 1 Corintios 7:12. Porque aquí está precisamente en este capítulo el apóstol Pablo hablando de los problemas del matrimonio. 1 Corintios 7:12 dice aquí lo siguiente. 7:12 dice: y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Es la primera cosa. Entonces es lo que está pasando muy tristemente, ¿no? En las iglesias a veces predicamos y decimos, mire, la Biblia dice que si usted, a los jóvenes, le dice a los jóvenes, la Biblia dice que no se case con una mujer que no sea creyente. A las mujeres le dice, mucho cuidado con alguien que no sea creyente. Pero sin embargo, dicen es que yo estoy muy enamorado y meten la cabeza por ahí y después hay un problema. Y este es un caso, una pareja donde dice aquí que una mujer que no es creyente, él sí es creyente, y aquí da como una especie de licencia, porque dice que si ella, a pesar de que no es creyente, consiente en vivir con él, pues no la abandone, acéptela y siga trabajando, de pronto se arrepiente más adelante. Versículo 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, o sea el otro caso, y el marido, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Es lo mismo que estamos diciendo. Pero luego en el versículo 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí se está concediendo un permiso. Dos personas se casan, el uno es creyente, el otro no. Vienen los hijos, empiezan con problemas matrimoniales graves. Y muchos de los problemas a veces son precisamente por eso, por no creer en Dios y vivir una vida cristiana. Y entonces el que no es creyente dice, no, yo me quiero separar, yo me quiero divorciar, yo me quiero ir. Aquí dice que si no hay arreglo, déjelo ir. Es problema de él. Ese es otro aspecto. Otra cosa, está diciendo ese versículo aquí que debe ser un hombre que se ha casado una sola vez. Pues tampoco eso es lo que está diciendo el versículo cuando dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Ya vimos que si una persona enviuda o es abandonada por su cónyuge, está libre para poder casarse. Nadie puede obligar a otro cónyuge a que viva juntamente si no lo quiere. Y otra cosa, ¿está diciendo entonces este versículo que no debe tener dos mujeres? Creo que eso sí. Eso es lo que está diciendo el versículo. Debe tener una sola mujer, no dos ni tres. Y debe ser fiel y leal a la mujer o al hombre que escogió como cónyuge y con el cual se casó. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo hace énfasis sobre esto? Porque es que en ese momento, en ese entonces, hace 2000 años, había en el mundo antiguo mucha poligamia. Era normal tener 1, 2, 3 mujeres.
Y si alguien se convertía y llegaba a la iglesia, había que enseñarle ese precepto. ¿Quiere ser pastor? No puede tener 2 ni 3 mujeres. Debe tener una sola y ser fiel a ella. Hay que preservar la santidad del matrimonio, es lo que está diciendo aquí el apóstol. Y bueno, ahí hay muchas cosas sobre qué hablar, pero por ahora dejémoslo ahí. Sigamos con la lista que tiene aquí el capítulo 3. Sigue diciendo: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Esa es otra característica, sobrio. ¿Qué es una persona sobria? Una persona sobria es una persona que está en sano juicio. No está bajo el influjo del alcohol o de los estupefacientes, porque va a tener una mente clara para poder tener un buen juicio. Eso es, por eso cuando alguien está borracho decimos que no está sobrio. No es una persona sobria. No está bajo su control, verdaderamente. Debe tener una mente despejada de todo aquello que lo pueda perturbar. Y sigue diciendo aquí la Escritura que además de eso tiene que ser prudente, dice también, prudente. Y el sentido del original griego es que una persona prudente es una persona que es equilibrada en su manera de pensar. No es un desequilibrado, porque es que un desequilibrado es una persona que no está en el control de sus pensamientos. Por eso cuando alguien está loco, la gente dice es que es un desequilibrado mental, ¿verdad? Y entonces lo que hace no es prudente. Decimos coloquialmente que es alguien que no está en sus 5 sentidos. Y bueno, ¿quiere ser un obispo? Aquí está diciendo Pablo, tiene que ser sobrio y tiene que ser prudente, ¿no es cierto? Y luego dice que debe ser también decoroso. ¿Y qué es decoro? Tiene que ser una persona ordenada, virtuosa, decente, modesta, bien ordenada. La palabra decoro encierra muchas cosas, aún en la manera de vestirse, la manera de presentarse uno, la manera de hablar, la manera de conducirse uno. Hay que hacerlo con decoro. Y luego dice también, debe ser hospedador. Debe ser una persona que hospeda a otros. Ahora, nosotros ayer en el seminario, los que estuvieron en el seminario, estuvimos viendo ese tema de qué es ser hospedador. Estuvimos viendo cómo los orientales en ese entonces creían que la persona que venía a su casa era un enviado de Dios, ¿no? Y tenían unas costumbres. Por ejemplo, uno encuentra en Lucas 7:36, vamos a mirar, ya regresamos a 1 de Timoteo, pero en Lucas 7:36 hay un pasaje que nos enseña las costumbres que tenían en esa época sobre este asunto de hospedar a otras personas. En Lucas 7:36 dice lo siguiente: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Lo invitó a la casa. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, porque el Señor conoce nuestros pensamientos, ¿no? Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo:
di maestro. Y dijo, un acreedor tenía 2 deudores y a uno le debía 500 denarios y al otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Y bueno, lo que sucede es que parte de la hospitalidad en ese momento era que cuando llegaba alguien, una persona, y el anfitrión la hospedaba, le suministraban agua, un criado les lavaba los pies, los ungía con aceite, generalmente se les recibía con mucho afecto y con beso, y todas estas cosas, ¿no es cierto? Era una costumbre que había en aquel entonces. Y había muchas personas pues que andaban por allí también itinerantes y por eso se les hospedaba. Hoy el asunto es más delicado. Estamos hablando de algo que sucedió hace 2000 años. Hoy en día uno no puede de buenas a primeras ir hospedando a todo el mundo porque es peligroso. Para hospedar a alguien uno tiene que tener alguna carta de recomendación por lo menos, ¿no es cierto? Y muchas de esas costumbres pues ya no existen. Por eso es bueno entender esto, pero de todas maneras, en la medida de sus posibilidades y de su seguridad, si nosotros o si alguien aspira al obispado, dice aquí que debe tener mínimamente una actitud hospedadora, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir. Y luego sigue diciendo que debe ser también apto para enseñar. Es decir, debe ser una persona capaz de enseñar. Y eso quiere decir que debe tener conocimiento de la palabra, pero también ser capaz de transmitir ese conocimiento de tal manera que sus alumnos le entiendan. Porque uno puede saber mucho, pero si no se da a entender, entonces no es apto para enseñar. Y sigue diciendo, no dado al vino, o sea, no debe ser un borracho. Ahora, aquí no está prohibiendo absolutamente el vino. Está diciendo es que no sea una persona dominada por el licor. No está diciendo que usted no se puede tomar un vino aunque sea de aperitivo. Está diciendo es que no debe ser un borracho, una persona que utiliza el alcohol para perder el sentido. No dado al vino. Luego dice también, no pendenciero. No debe ser alguien que le gusta el pleito y alborotar la situación. Hay problemas que no ameritan una discusión porque es más el desgaste de energía y no solucionamos nada. Y el diablo a veces nos tienta para que seamos pendencieros. Y a veces uno no saca nada. Los problemas se inician cuando hieren nuestro orgullo o cuando queremos ganar con un argumento sin fundamento. Entonces discutimos con terquedad porque queremos ganar la discusión, no queremos perder. Y entonces nos volvemos pendencieros. Dice aquí que un obispo no puede ser pendenciero. Y si tiene ese problema hay que manejarlo. Y sigue diciendo, no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, no puede ser un amador del dinero. No aspirar al cargo solamente por el deseo de ganancia financiera. No puede ser un hombre con una mentalidad materialista. No puede. Y luego sigue diciendo, amable,
debe ser alguien amable. Bueno, uno saca más siendo amable que lo contrario, porque la amabilidad lo ayuda a relacionarse con las demás personas de una manera positiva, ya sea en la familia, en el trabajo, en la escuela, en nuestra comunidad. La amabilidad es una forma de mostrar respeto hacia las otras personas, y a veces no somos amables. Como dice el dicho popular, amanecemos de malas pulgas y entonces perdemos la amabilidad. Un obispo tiene que ser amable. Y sigue diciendo, tampoco puede ser un avaro. Debe ser amable y apacible, que es lo mismo, ¿no? Y luego habla de no avaro. El avaro tiene un afán excesivo de tener dinero, de tener plata, de tener posesiones, de atesorarlas, y nunca está satisfecho. Una persona avara cada día quiere tener más y más para guardar, más y más. Es tacaño, no le gusta gastar el dinero, prefiere tenerlo en el banco ahí, aunque tenga necesidades. Eso es un avaro. Pues un obispo no puede ser así. Luego dice una cosa muy importante, dice que el obispo debe, dice en el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces dice que el que anhela ser obispo, supervisor espiritual de una iglesia, tiene que gobernar bien su casa, o sea, administrar bien su familia, porque esa es la palabra en el griego, administrar. Debe enseñar a sus niños hasta la edad en que ya son mayores y ellos por sí mismos deben tomar sus propias decisiones. La educación hay que hacerla cuando están pequeñitos. Ahora, hay casos de familias donde el esposo es un creyente, ha cumplido con todo, ha tratado de ser buen padre, pero los hijos han crecido y cuando crecen se vuelven rebeldes. El tema es que si administramos bien nuestra casa, pues no somos culpables de la conducta de nuestros hijos. Hay que tener presente eso, ¿no? Y miremos Ezequiel 18:2. Ezequiel, profeta Ezequiel. Ezequiel 18, versículo 2. Hay un subtítulo allí que dice, el alma que pecare morirá, pero me interesa lo que dice abajo, lo que dice el Señor a través del profeta. Dice, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el profeta? Que había un refrán en ese entonces. ¿Cuál era el refrán? O como decimos aquí, ¿cuál era el dicho popular? Los padres comieron uvas agrias y los hijos sufren de dentera. ¿Qué es dentera? Es como un hormigueo que siente uno en los dientes cuando bebe cosas agrias. No todas las personas reaccionan de la misma manera, pero es un gran malestar que se produce en las encías y en los dientes. Eso es la dentera. Entonces aquí el refrán era, ¿por qué tiene dentera? Porque es que los padres comieron las uvas agrias. Ellos son los culpables. Y el versículo 3 dice, vivo yo, dice el Señor, Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar ese refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá.
Entonces el Señor está diciendo aquí que hay que acabar con ese dicho, porque el alma que pecare, esa morirá. Y luego abajo, más adelante en el versículo 19, cerrando esta discusión, lo dice, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, aquí está diciendo que uno no puede estar culpando a los demás, o culpando a los papás, o a los abuelos, o a los tatarabuelos, porque fueron pecadores, y diciendo que como ellos fueron malos, pues uno por eso es también malo. Él está diciendo aquí que independientemente de la historia familiar, el alma que peca, esa va a morir. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios por nuestro propio comportamiento. Ahora, es cierto, tenemos que ser ejemplo, y a veces los padres y los antepasados tienen una gran influencia sobre los hijos y pueden recibir mal ejemplo, pero cada uno es responsable ante Dios de las cosas que hace, porque Dios nos juzga individualmente, al padre o al hijo, de acuerdo con lo que es su conducta. Si los pecados de los padres vienen sobre los hijos, es porque los hijos siguieron la maldad de los padres. Por eso dice, la persona que peca, esa morirá por sus propios pecados y por los de nadie más. Entonces, si hay un obispo que los hijos se le vuelven rebeldes, y en la iglesia empiezan a decir, no, ese no gobernó bien su casa, mire esos hijos que tiene, rebeldes, complicados, debe ser que no fue buen padre. Hay que tener cuidado, porque aquí lo acabamos de ver, los padres son responsables por los hijos hasta cierta edad, pero cuando ya ellos crecen y son adultos, cada uno tiene que enfrentarse con Dios y dar razón de su propia conducta. Y hoy es necesario hablar mucho de eso, porque las personas culpan a otros por su comportamiento pecaminoso en lugar de asumir la responsabilidad personal por sus acciones. De manera que si los hijos sufren consecuencias del pecado de sus padres, de todas maneras sí tenemos que cuidarnos como padres. Por ejemplo, si el pastor es un padre permisivo que nunca corrigió a sus hijos, o irresponsable, o fue un padre cruel, pues eso tiene grandes consecuencias sobre los hijos. Y no solo el pastor, sino cualquier otro que es padre debe tener cuidado de ser ejemplo. Si el padre no ejerce su liderazgo, no está gobernando bien su casa, debe examinarse, debe tener cuidado. La pareja de esposos tiene que tener cuidado en su casa sobre el ejemplo que están dando. Si discuten y se desautorizan en presencia de los hijos, eso sí que es de dañoso, ¿no? O si la esposa es voluntariosa, siempre hace lo que le viene en gana, y otras muchas cosas que suceden en el hogar, en la relación matrimonial, pues eso puede ser muy malo en la educación de los hijos y pueden aprender cosas que no deben de aprender. Sin embargo, cuando son adultos, cada uno responde por su vida personal. Y sigue diciendo una última cosa aquí, Pablo a Timoteo, en el versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, el que aspira a ser un obispo, la iglesia tiene que tener cuidado de que no sea un recién convertido. Eso quiere decir neófito. Porque le falta experiencia y madurez. Y da dos razones por eso. La primera es que si es neófito o si es recién convertido, puede inflarse, llenarse de orgullo, creerse muy importante y fracasar. Y la segunda es que puede caer en la condenación del diablo. Y lo que siempre se ha enseñado es que Satanás antes de caer era Lucifer y se rebeló contra Dios con una cantidad de ángeles que se convirtieron en demonios. Fue expulsado del cielo por su orgullo y su arrogancia, porque quiso ser como Dios, igual a Dios. Y por eso hay esta advertencia, es una advertencia contra el peligro del orgullo. Por eso es peligroso poner a alguien demasiado inexperto o inmaduro en una iglesia como pastor. Conclusión, hermanos. Mire usted que tanto hay que hablar de esto y a veces que el tiempo no alcanza. Pero como conclusión podemos decir lo siguiente: ¿alguien quiere ser obispo? Bien, es una buena aspiración, pero cuidado, no hay corona sin cruz, me dijo una vez alguien siendo estudiante. No hay corona sin cruz. En otras palabras, me estaba diciendo, eso tiene sus problemas y sus sufrimientos propios del oficio. De manera que hemos visto una serie de requisitos para ser un supervisor de la iglesia, porque eso es lo que quiere decir obispo. Alguien que está supervisando, vigilando, cuidando, orando por la iglesia. ¿Alguien quiere ser un supervisor de la iglesia? Siendo realista, encontrar a alguien que cumpla perfectamente todo esto que dice aquí es difícil. Por eso estos requisitos son como un estándar, como una guía para la iglesia. Si la iglesia se pone a buscar un pastor que sea perfecto, nunca lo va a encontrar. Nunca. Quizás encuentre a alguien que se acerca bastante al perfil, ¿no? Alguien que, bueno, es fiel a su esposa. Perfecto, muy bien. No toma trago. Es más bien tranquilo. No, a ese no le gusta la plata. Bueno, puede que sí, más o menos, nombrémoslo pastor. Bueno, ojalá Dios les ayude, ¿no? Pues es lo que dice la palabra. Entonces, eso hay que pensarlo muy bien. Hay otro aspecto que debemos considerar aquí, un último, dentro de la conclusión, cuando dice que debe ser apto para enseñar. Bueno, ¿enseñar qué? Es la otra, ¿no? El que debe ser un obispo debe ser apto para enseñar. ¿Pero enseñar qué? Cuando Pablo escribió esta carta, no existían denominaciones, porque la iglesia estaba comenzando. Los apóstoles eran casi los pastores. Las grandes doctrinas controversiales surgieron en el siglo XVI y las denominaciones también. Así que al escoger a un supervisor debemos asegurarnos de que tiene una doctrina bíblica clara para que tenga que enseñar. Tiene que tener una doctrina sana. Ahora, el problema es que todo el mundo dice hoy que tiene doctrina sana, ¿no? Usted le pregunta a un mormón y dice, mi doctrina es sana. Le pregunta a un testigo de Jehová y dice, mi doctrina es sana. Le pregunta a un adventista, yo tengo una doctrina sana. Le pregunta a un carismático, mi doctrina es sana. Y entonces, ¿quién tiene la verdad?
Debe ser apto para enseñar una doctrina bíblica clara. ¿Y eso qué quiere decir? Mínimo, debe creer que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Si alguien no cree que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, no puede ser un supervisor espiritual. Debe creer mínimo en la Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no lo entiendo y no lo va a entender, pero Dios es uno, una persona, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién entiende eso? Nadie lo ha entendido en más de 2000 años, pero tenemos que creerlo. Mínimo tiene que creer en la muerte sustituta de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la cruz del Calvario Cristo murió por mí, llevó mis pecados en la cruz y por eso es que yo recibo el perdón pleno de mis pecados, porque Él murió por mí. Yo era el que debía morir, pero Él murió en mi lugar. Mínimo debe creer en que hay que vivir una vida santa y hay que trabajar en la santidad. Y debe creer en una membresía regenerada, sobre todo en nuestras iglesias que son bautistas, ¿no? Hay que asegurarnos de que el que llega aquí diciendo que es que está buscando la verdad, que es que él sintió algo especial y vino aquí, que entonces quiere saber más. Bueno, muy bueno lo que está pensando, pero usted ya nació de nuevo. Tiene que haber tenido un verdadero encuentro con Cristo. Hay que creer en que el Espíritu Santo regenera a la persona. Porque si la iglesia se llena de personas que no han sido regeneradas, van a haber problemas más adelante. Todas esas cosas. Eso es la sana doctrina. Apreciados hermanos, yo los invito a pensar seriamente en esto. Muchos de nosotros somos pasajeros, ¿no? Pero la iglesia ha de continuar. Y debemos estar a la altura de ese llamamiento que Dios nos ha hecho. Si la iglesia más adelante está en la necesidad de nombrar un pastor, vaya aquí a la palabra. Tenga en cuenta lo que hemos dicho. Aplique este test. Puede que nadie lo reúna perfectamente, pero tiene que acercarse al ideal. Y el ideal es este que acabamos de leer nosotros. No hay otro. Así que, hermano, cada uno de nosotros tenemos que orar, la iglesia tiene que orar, tiene que estar vigilante, atenta, para servir al Señor de una manera honesta, santa y pura, como dice la Escritura. Que Dios nos ayude y vamos a orar por esto, hermanos. Amado Señor y Padre Celestial, queremos darte la gloria y la honra en esta mañana, Señor. Amado Dios, gracias por esta congregación. Una congregación que está compuesta de todos aquellos por quienes tú derramaste tu sangre en la cruz. Tú nos has comprado con tu sangre y nos has libertado del pecado y de la muerte. Y nos has llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser una congregación. Amado Dios, ayúdanos a cumplir con esta tarea, cada uno trabajando en la misión que le corresponde, en los trabajos que tenemos aquí. Padre Celestial, nosotros queremos crecer en la gracia y el conocimiento tuyo, pero a la vez también ser una congregación que ayuda a los que están necesitados, a los que están buscando tu camino, están buscando la paz de su alma,
la paz de su conciencia. Señor, nosotros queremos hacerlo. Ofrecemos nuestras vidas esta mañana. Ofrecemos todo lo que tenemos. Edifícanos, Señor, como una congregación llena del amor de Jesucristo, unida en la palabra, en el amor, en la santidad, en todo lo que tú nos has enseñado. Pedimos, Señor, y te pido, Señor, que si viene el tiempo y yo no he de estar aquí o falto por alguna circunstancia, tú proveas esa persona que se acerca a este ideal. Y que dé, Señor, a esta congregación la sabiduría y la inteligencia para que pueda tener ese discernimiento y no cometer equivocaciones, como se han cometido muchas veces, porque somos humanos, falibles y fallamos, pero tú nunca fallas. Y tú sabes quiénes son las personas que han de servir como supervisores espirituales, como obispos de tu grey. Te adoramos, Señor, y bendecimos en esta hora, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.